Listo. Entonces, bueno, el tema que tenemos para la revisión de hoy es el de tumores benignos de cartílago. Los objetivos principales de esta presentación pues va a ser, como hemos visto en las charlas anteriores, definir cuáles son las características básicas de las lesiones, que en este caso van a ser las lesiones benignas que forman cartílago. Esto pues sobre todo la parte de radiología y ver qué imágenes diagnósticas nos pueden ayudar a saber cuál es el diagnóstico específico en cada uno de estos pacientes y poder hacer los diagnósticos diferenciales para ese abordaje inicial. A partir de ese abordaje inicial, pues saber cuáles son los distintos manejos, tanto no quirúrgico como quirúrgico, de las lesiones más frecuentes en este caso. Entonces, pues en general los tumores condrogénicos benignos, lo importante que hay que tener en cuenta es que son el 80% de las lesiones benignas en el hueso. Entonces, digamos que tienen una frecuencia alta cuando hablamos de este tipo de lesiones óseas. Y la mayoría de estos, como vamos a ver en cada uno de los tumores, son hallazgos incidentales. Muchas veces los pacientes no presentan ningún tipo de síntoma y en las imágenes que se toman se pueden encontrar estas lesiones y pues es importante enfocarlo para saber en qué momento hay que pensar en realizar algún tratamiento. Entonces, pues estos hallazgos pues claramente, como vemos en la imagen de la izquierda, esto ya tendría algún tipo de síntoma, así sea simple de masa en el muslo, pero otras pues no necesariamente están asociadas a síntomas. Sin embargo, hay que conocer las características radiológicas de cada una para poder ir enfocando cuáles van a ser pues los diagnósticos diferenciales que debemos tener en la cabeza. Y al hablar de tumores condrogénicos benignos, pues digamos que los cuatro grupos más grandes y los que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación van a ser principalmente el osteocondroma, el encondroma, el condroblastoma y al final vamos a mencionar algo del fibroma condromixoide. Entonces, iniciando con el osteocondroma, pues tiene una frecuencia de aproximadamente el 30% de las lesiones benignas en el hueso y pues como lo decía al inicio de la presentación, la mayoría de estos van a ser pacientes asintomáticos. Entonces puede que este porcentaje del cual estamos hablando sea una subestimación de lo que en verdad sucede a la hora de pues, cuál es la incidencia de esta patología. El osteocondroma, pues es importante ver que en algunas ocasiones puede estar presentándose como un síndrome de osteocondromatosis múltiple, que ya vamos a ver que pues tiene unas implicaciones diferentes a la de un osteocondroma solitario. Y en cuanto a la parte genética, pues se habla de una pérdida de función del gen supresor tumoral EXT, en lo cual pues no me va a detener mucho para hablar de esa parte genética. Lo más importante, pues como lo planteé en los objetivos de la charla, pues es conocer cuáles son esas características tanto clínicas como radiológicas que nos van a hacer sospechar la aparición de una de estas lesiones. Y específicamente el osteocondroma va a ser una lesión que se va a ubicar cerca de las fisis, como vemos en la imagen de la derecha, los sitios principales en donde se va a ubicar va a ser primero en la rodilla, teniendo una alta incidencia en el fémur distal, en la tibia proximal y hasta en el peroné proximal también se puede presentar muchas veces. Y en el húmero proximal también es una localización frecuente de este tipo de tumores. Cuando hablamos de las características clínicas, como les decía, pues la mayoría pueden ser asintomáticos, pero en algunas ocasiones sí están cerca al sitio pues, a la localización de alguna bursa o a la entesis de alguno de los tendones que generan la movilidad de alguna de estas articulaciones, pues puede generar dolor y limitación para los arcos de movilidad, que en general pues no son muy limitantes, pero esto pues nos puede ayudar a ir enfocando el diagnóstico. Y como les decía, pues lo que vamos a ver va a ser, como ya pues creo que prácticamente todos tenemos en la cabeza cuáles son las características de esta lesión, y es principalmente una lesión en la que vamos a tener una continuidad de la cavidad endomedular, va a tener un tallo, perdón, va a tener un tallo pues claro, el cual se continúa con la masa
que no tiene una extensión o una infiltración de los tejidos blandos importante. Sin embargo, muchas veces pueden ser masas grandes que pueden generar esa sensación de masa y esa limitación para los arcos de movilidad, pues por la misma alteración mecánica que podrían llegar a generar estas lesiones. Cuando vemos pues este tipo de tumores, pues hay que tener en la cuál es ese porcentaje de transformación maligna en la que puede llegar cada una de estas. Y pues es importante tener en cuenta que la mayoría de estos que se van a presentar como osteocondromas solitarios van a tener menos de un 1% del riesgo de transformación maligna. Sin embargo, cuando tenemos pues múltiples osteocondromas en un paciente, puede tener una incidencia hasta del 20% de esa transformación maligna. Y en estas imágenes diagnósticas, pues la radiografía simple, como hemos hablado varias veces también con el doctor Soto, en la ortopedia oncológica, la radiología simple es, digamos que, el estudio de excelencia y lo que nos va a ayudar a tener en claridad en el diagnóstico e ir enfocándolo mucho mejor. Y como podemos ver en esta imagen de la derecha, están las características de las cuales les hablaba. Podemos ver una continuidad de la medular, que eso se ve mucho mejor en una tomografía, como vamos a ver ahorita. Vemos el tallo que está, pues muchas veces son pediculados estas masas, estos tumores, y como podemos ver, pues generan una tumefacción de los tejidos blandos, pero no infiltran los tejidos blandos como tal. Aquí vemos pues, dos ejemplos claros cuando tenemos la formación de osteocondromas alrededor de la rodilla, y eso es de lo cual les hablaba, esa continuidad de la cavidad endomedular y esa formación de la masa hacia los tejidos blandos, como podemos ver acá, sin embargo, sin una disrupción clara de la cortical y más que todo una continuidad de la misma. Y cuando hablamos de una resonancia magnética, pues esto nos puede ayudar a ver la misma continuidad de la cavidad endomedular y en algunas ocasiones puede generar algún edema de los tejidos blandos adyacentes, sin embargo, sin generar un compromiso de los mismos, como podemos ver en estas imágenes. Entonces, como les hablaba, ese porcentaje de malignidad, pues es algo que debemos tener en la cabeza y algo que se ha estudiado ampliamente en los osteocondromas, teniendo en cuenta que pues es una patología que vamos a tener en la cabeza que es benigna y pues en varios estudios, tanto en revistas de ortopedia como en revistas de radiología, se intentan ver algunas características de las imágenes diagnósticas que nos pueden ayudar a generar una predicción de ese riesgo de generar una malignidad o una transformación a malignidad. Y una de las características de las cuales se ha hablado es ese grosor de la capa de cartílago que reviste ese osteocondroma, en los cuales se ha tomado como punto de referencia 2 centímetros para hablar de ese grosor de la capa de cartílago que puede generarnos una sospecha de que hay una progresión a una tumoración maligna. Y como vemos en la resonancia magnética, pues va a ser de gran utilidad a la hora de realizar esta medición para poder establecer si existe o no existe ese compromiso y digamos que esa agresividad dentro de las características imagenológicas que correlacionándolas en muchos casos con la parte macroscópica han generado una correlación, aunque no una causalidad o pues no por decirlo así, una causa directa entre un grosor de la capa de cartílago con la transformación maligna de cada una de estas. En ese estudio que les estaba mostrando, se quiso ver pues, cuál era la sensibilidad y la especificidad de la resonancia y del TAC a la hora de poder hablar de predicción de transformación de malignidad según el grosor de la capa de cartílago, y se vio que en la resonancia pues, vamos a tener una sensibilidad del 100% y una especificidad del 98%, y en el TAC la sensibilidad del 100 y la especificidad del 95% a la hora de considerar ese grosor mayor a 2 centímetros como uno de los predictores de transformación a malignidad. Hay otros factores que nos pueden hablar de este riesgo y uno es que esta masa se haya expandido o tenga crecimiento después de la madurez esquelética. Segundo, que esta capa de cartílago sea irregular y pues el tamaño de la misma, que ya hemos hablado, mayor a 2 centímetros, o que tenga algunos cambios mixoides en su interior, una celularidad aumentada, una atipia de los núcleos o pues un grado alto de mitosis cuando se realiza
el análisis histopatológico de la muestra tomada en la biopsia de este tipo de lesiones. Entonces, todo esto pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en el manejo de cada una de estas. Y ese manejo, pues, digamos que la parte principal va a ser dividir los pacientes que van a ser asintomáticos y sintomáticos, y obviamente teniendo en cuenta también el tamaño de la masa y saber si tiene algún tipo de implicación mecánica en la articulación en la cual esté ubicada. Los pacientes asintomáticos por lo general pues van a ser lesiones solitarias y no se considera que requieran radiografías de seguimiento a menos de que el paciente en algún punto sienta que esa masa ha crecido de tamaño y que genera algún otro tipo de sintomatología. Y cuando ya se vuelven sintomáticos, bien sea por ese crecimiento de la masa o porque genera dolor asociado a la movilidad de alguna de las articulaciones de las cuales, pues a las cuales comprometa, se va a pensar en una resección quirúrgica, la cual en el momento de decidir realizar la resección quirúrgica debe ser una resección quirúrgica completa para prevenir la recurrencia, y en algunos casos se habla de disminuir ese riesgo de transformación maligna. Entonces digamos que esto es como la, la, el esquema en general que se tiene a la hora de hablar del manejo de los osteocondromas. No sé si tengan hasta ahora algo que comentar acerca de los osteocondromas o pasamos ahora al encondroma. Pues si alguno tiene preguntas, yo creo que las puede hacer, o si no, seguimos. Pues sigamos. Listo. Entonces voy a seguir y si algo hacemos las preguntas al final. Vamos a seguir entonces ahora con el encondroma, que es el segundo tumor productor de cartílago, pues cartilaginoso benigno más frecuente. Lo importante en estos es que se habla de un aumento en la osificación endocondral que genera esa formación de cartílago hialino en la cavidad endomedular de los huesos largos principalmente, y como vamos a ver también es muy frecuente en algunos huesos como los huesos de la mano y hasta en los huesos del pie. Entonces pues digamos ese aumento de osificación endocondral nos va a generar esta producción de este tipo de tumores. Son el 13% de los tumores benignos y el 3% en general de los tumores óseos. Entonces pues esto puede ser un hallazgo incidental que se ha visto con frecuencia. Y en general se habla que los pacientes, ojo, pues el grupo etario en el que se presenta está entre la tercera y la quinta década de la vida. El 50% de estos encondromas se van a ubicar tanto en los huesos de la mano como en los huesos del pie, como les decía anteriormente. Y seguido de esto, el húmero y el fémur, pues la diáfisis de estos huesos va a ser como los sitios típicos en donde se pueden encontrar, aunque en la cavidad endomedular de otros huesos largos como la tibia, el peroné o los huesos del antebrazo también pueden estar afectados. En general, pues son tumores benignos. Clínicamente van a estar ubicados en la metáfisis de los huesos, que cuando los veamos en cuanto a sus características radiológicas, pues es importante tener en cuenta que tiene unos márgenes bien demarcados, que nos habla también pues de su autocontrol, por decirlo así, su benignidad, y pueden tener una mineralización variable en su región central. Casi siempre pues tienen una localización central, respetan el endostio pues, del canal endomedular, y en algunos casos esa calcificación o mineralización de las cuales les hablaba, se habla de tener un patrón de popcorn. Entonces pues como podemos ver en algunas imágenes y como hemos visto, pues hay algunas calcificaciones asimétricas que podemos ver a la hora de hablar de estas tumoraciones que nos pueden hacer o pues generar la sospecha de que existe esta formación de cartílago. Pero como podemos ver, muchas veces son estas lesiones bien demarcadas, que tienen sus bordes escleróticos bien definidos, que respetan el endostio y no generan una disrupción de la vertical como tal, no generan reacción perióstica, y pues de ahí vemos sus características benignas. Otro tipo de imágenes que nos pueden ayudar, pues la radiografía simple nos va a hablar de casi la totalidad del diagnóstico, de la sospecha diagnóstica, pero otras ayudas diagnósticas van a ser también la tomografía y la resonancia. Vemos que en la tomografía pues podemos ver esas calcificaciones centrales
asimétricas y pues múltiples que van a estar ubicadas en el interior de la lesión con un respeto en su totalidad de las corticales del hueso. Y vemos en la resonancia, pues en las distintas secuencias, la intensidad similar al cartílago y pues esa formación condroide al interior de la lesión y de la masa, y que no genera una disrupción cortical, un edema de los tejidos blandos adyacentes ni ningún otro hallazgo que nos pueda sugerir algún grado de agresividad o de malignidad. Y en casos en los que se tenga alguna duda diagnóstica y en los que digamos que estos exámenes no nos vayan a generar el diagnóstico ya preciso, pues podemos utilizar una gamografía ósea en la cual se ha visto que puede haber una hipercaptación en los sitios de presentación de los encondromas. Otra imagen de la cual se ha estudiado en esta patología es el PET scan. En este, pues lo más importante es que se ha investigado cuál es la utilidad del PET scan para diferenciar entre un encondroma y la formación de un condrosarcoma de bajo grado. Esto lo han investigado principalmente en la medición de los SVs de cada una de las lesiones y pues en los pacientes en los que se han realizado estos estudios, y lo que ven es que el punto de corte de SVs, antes se hablaba que entre 2 y 6 era una zona intermedia en la cual se podía generar una duda entre la formación de un condrosarcoma de bajo grado, diferenciándolo de un encondroma. Sin embargo, en este estudio publicado en el 2019 se habla de un punto de corte de 2.6 SVs específicamente, que iba a generar una sensibilidad del 68% y una especificidad del 86% para diferenciar entre el encondroma y el condrosarcoma de bajo grado. Y esto pues analizando cuáles eran los patrones que se podrían llegar a generar para hablar de un condrosarcoma de bajo grado, de grado intermedio, o pues ya diferenciándolo de un encondroma. Como podemos ver, pues el PET scan nos puede ayudar a ver cuál es la captación en cada una de estas lesiones, y dependiendo del grado de agresividad, como lo podemos ver en la imagen inferior, en la cual puede haber puede haber una captación externa a la cavidad endomedular y que ya va a estar comprometiendo los tejidos blandos, que puede, digamos, irrespetar ese límite endóstico del cual ya hemos hablado, de las lesiones benignas y que nos hablan de un encondroma. Y a partir de esto, pues se han generado algunas escalas y algunos puntajes que nos van a ayudar a evaluar la agresividad radiológica de estas lesiones. Una de estas que se utiliza en este artículo y que la mayoría de la literatura utilizan como un puntaje de referencia es el AG score, en el cual pues se tienen estos 7 ítems, en el cual van a hablar primero de si el compromiso endóstico ocupa más de las 2/3 partes del grosor de la cortical, o si ese compromiso endóstico es más de las 2/3 partes de la longitud total de la lesión, si hay remodelación cortical y un ensanchamiento de la cavidad endomedular, si tenemos asociados una fractura patológica, un engrosamiento de la cortical, algún grado de reacción perióstica o una masa de los tejidos blandos adyacentes. Todo esto pues va a tener un puntaje de 1 en caso de presentarse, y dependiendo del puntaje entre 0 y 7, se realiza pues una predicción de cuál es, digamos, la probabilidad de presentarse un condrosarcoma de bajo grado versus un encondroma. De aquí pues sacaron ese punto de corte de los 2.6 SVs, en el cual digamos que se correlacionaba con el puntaje del AG score, en el cual solamente uno de estos ítems pues no era considerado como con una alta sensibilidad y especificidad para hablar de la presentación de un condrosarcoma de bajo grado, pero a partir de esto pues ya se elevaba la sensibilidad y la especificidad, y ya los pacientes pues tenían desde un condrosarcoma de bajo grado a un grado intermedio y pues unos grados de agresividad mucho mayores, simplemente con el análisis del PET scan para estas lesiones. En cuanto al manejo de estos pacientes, también podemos hablar entre los pacientes asintomáticos y sintomáticos, teniendo en cuenta que los pacientes asintomáticos se realizaron
un seguimiento, y en los niños principalmente es importante pues vigilar que no vaya a generar un arresto oficial, un compromiso de la FISIS que pueda generar alguna alteración del desarrollo óseo de estos niños. Y en los sintomáticos, en el caso de decidir realizar algún tipo de manejo quirúrgico, principalmente se realiza un curetaje intralesional. Se puede o no utilizar injerto, pues en la mayoría de recomendaciones se utiliza un injerto para rellenar el defecto óseo secundario, porque pues en estos casos, cuando los pacientes son sintomáticos, casi siempre son lesiones grandes, y esto pues también por el defecto secundario que se va a generar, va a requerir una fijación pues en el segmento óseo que se haya realizado el curetaje. Esto, al momento de realizar pues el manejo intralesional, tiene en la literatura una recurrencia de aproximadamente el 5% o menos. Pero en estos pacientes en los que se tiene una recurrencia, o en los casos en los que hay una dificultad de poder tener, digamos, unos márgenes extendidos, bien sea porque compromete la fisis, bien sea porque genera un defecto óseo muy grande, pues adyuvante al curetaje pues se hablaba en algunos casos de utilizar la crioablación, perdón. Entonces, así como los osteocondromas, los encondromas también pueden estar asociados a un síndrome, el cual es el síndrome de encondromatosis múltiple, que en general pues tiene dos espectros. Uno es la enfermedad de Ollier y el segundo es el síndrome de Maffucci, en el cual pues digamos que la diferencia principal es la presencia de mangiomas de tejidos blandos en el síndrome de Maffucci. Sin embargo, en estos pues es importante hacer un seguimiento estricto de estos pacientes y tener en cuenta que la transformación maligna a condrosarcoma puede llegar hasta el 50% de estos pacientes, y se ha descrito que es entre el 25 y el 50%. Entonces, si tenemos un paciente que nos llega con estas características, nos llega con múltiples lesiones encondromatosas, pues hay que tener claro que por lo general pues pueden tener una alta tasa de progresar a condrosarcoma, e ir, digamos que, enfocando un poco más el tratamiento hacia esta patología, que digamos que es un tema ya de otra charla. El tercer, el tercer tumor benigno de cartílago es el condroblastoma. Este se ha descrito que es aproximadamente el 9% de los tumores óseos benignos. Por lo general se ubican en las epífisis y son unifocales. Por lo general, estos ya logran generar algún grado de sintomatología mayor que los dos tumores previos de los cuales habíamos hablado, y generan dolor, edema, rigidez articular. Pues los que hemos estado esta semana también en consulta, conocemos el caso de Juan Pablo Peña, el niño que tiene una sospecha de condroblastoma. Todavía no tenemos patología, pero pues en general esos fueron los síntomas principales del paciente. En este momento pues el paciente tiene los arcos de movilidad del hombro limitados, y generalmente esta es como la queja principal a la hora de hablar de esta sospecha de condroblastoma. Y en el grupo etario está entre los 5 y los 25 años. Como podemos ver, los sitios donde más se ubica esta lesión va a ser el húmero proximal, seguido de la rodilla también, fémur distal y tibia proximal. Y en un menor grado puede ubicarse en la cabeza femoral. Las características radiológicas principales del condroblastoma pues, van a ser lesiones epifisiarias, como ya les dije, radiolúcidas con un borde esclerótico delgado. Pueden llegar a tener extensión metafisiaria, y es importante que pues, puede tener algún grado de calcificación en su interior de toda la matriz. Entonces esto pues debe generar ese diagnóstico diferencial con un tumor de células gigantes, con el cual pues obviamente el grupo etario va a ser una de las cosas que nos va a ayudar a enfocar un poco más el diagnóstico, pero no debemos, digamos que, descartar que se puede tratar de esta lesión, por lo cual pues como hemos sabido siempre, el diagnóstico histopatológico es muy importante antes de pensar en un manejo quirúrgico definitivo. Entonces, pues las características de la radiografía simple van a ser muy importantes en este caso, como en las anteriores lesiones.
Sin embargo, la tomografía y la resonancia pues también nos van a generar esa claridad diagnóstica en la cual podemos ver pues esas lesiones pues expansivas en la epífisis, pero que son bien demarcadas, escleróticas como habíamos visto, en algún grado pueden llegar a tener algún compromiso de la cortical, pero no es un compromiso destructivo con una reducción perióstica grande que pueda generar una sospecha de una lesión tumoral maligna. Y correlacionándolo con una resonancia magnética, pues podemos ver ese aspecto condroide o esa matriz condroide que tiene en su interior y que en las distintas secuencias pues, nos puede ayudar a ubicar un poco más el diagnóstico. En cuanto al manejo de estos pacientes, por lo general es realizar un curetaje intralesional. Ese defecto óseo, pues vamos a utilizar injerto óseo para rellenarlo. En algunos casos se habla también de realizar una ablación por radiofrecuencia que puede disminuir la recurrencia de estas lesiones. Sin embargo, en estos la recurrencia puede llegar hasta el 15%. Entonces, pues es importante realizar el curetaje extenso y pues tener pues, los márgenes más amplios que podamos llegar a obtener. Pero en casos raros hay una progresión a la malignidad. Entonces, pues digamos que esto tranquiliza un poco a la hora de realizar el manejo. Sin embargo, es importante hacer el curetaje extendido para garantizar que la recurrencia sea lo más baja posible. Y por último, el fibroma condromixoide, pues es digamos que el primer momento en el que se describió fue en 1948 por estos dos autores, quienes lo describieron como un tumor que tenía dos características diferentes. Primero lo describieron como un fibroma, perdón, que tenía una metaplasia condrogénica en su interior, y por otro lado lo describieron también como un condroma que tenía características fibrosas en su interior. Entonces, pues esto nos hace pensar que es un tumor que va a tener ambas características, digamos que nos va a hacer pensar en cada una de estas características, tanto radiológicas como histopatológicas, y pues la parte histopatológica va a ser muy importante a la hora de tener ya este diagnóstico claro. No es tan frecuente, es menos del 1% de las lesiones óseas, se presenta principalmente entre la segunda y la tercera década de la vida, y estos pacientes tienen un cuadro clínico un poco más crónico, y es un dolor en los huesos largos, inespecíficos, que pues casi siempre son dolores articulares en la rodilla o en la cadera, que vienen de larga data y que no tienen un diagnóstico específico. Casi siempre se ubican sobre todo en las metáfisis de fémur distal y de tibia proximal, es lo más frecuente. Y las características radiológicas de este es que pues, va a ser una lesión bien demarcada, muchas veces es lobulada, entonces va a tener unos márgenes lobulados y trabeculados. Como podemos ver, se acerca un poco también a las características del condroblastoma en cuanto a que tiene unos bordes escleróticos. Sin embargo, veíamos que el condroblastoma es un poco más lítico, entonces pues es necesario tener en cuenta esas características para poder realizar un diagnóstico diferencial. Sin embargo, el diagnóstico diferencial más importante en este caso es el del fibroma no osificante, del cual pues ya hablamos previamente en otra charla. Pero entonces en este, como podemos ver en la tibia proximal, es uno de los sitios de mayor frecuencia y como vemos, pues esas características lobuladas, los márgenes bien demarcados, ubicado en la metáfisis. Entonces todo esto pues nos puede ayudar a enfocar un poco más el diagnóstico y tener en cuenta siempre lo que les decía, esa diferenciación con el fibroma no osificante, que pues como podemos ver son características muy similares y que nos pueden llegar a generar una confusión a la hora de realizar el diagnóstico. La resonancia magnética pues nos ayuda a ver también, digamos, que no tenga una infiltración importante a los tejidos blandos, que no vaya a tener una agresividad aumentada, pero son lesiones que por lo general pueden ser localmente agresivas, como podemos ver en estas dos imágenes. Ocupan una gran porción tanto del fémur distal como de la tibia proximal de estos dos pacientes. Entonces en general pueden requerir cirugías un poco más grandes, además de realizar simplemente un curetaje intralesional. Sin embargo, digamos que la mayoría de estos pacientes
cuando se detectan en estadios tempranos y son lesiones no tan grandes, se realiza también un curetaje intralesional con injerto y fijación, y también tienen muy pocos casos de progresión a malignidad, y en recurrencia son muy similares también a lo que sucede con el condroblastoma, entre un 6 y un 15%. Entonces, en conclusión, los tumores benignos formadores de cartílago, pues raramente son sintomáticos y casi siempre se generan como hallazgos incidentales, y en general el enfoque diagnóstico lo vamos a hacer con la radiología simple. Sin embargo, otros estudios como la tomografía y sobre todo la resonancia nos van a ayudar a poder tener más claridad en el diagnóstico. Ya el manejo casi siempre lo vamos a enfocar en cada paciente dependiendo de la sintomatología y la extensión de cada una de estas lesiones, pero es importante definir cuál va a ser la probabilidad de recurrencia y la probabilidad de progresión a malignidad de cada uno de estos tumores. Gracias.